Bueno, me presento, yo soy Juan Miguel Hurtado, soy técnico auxiliar de informática del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública. Estoy dentro de la SEDIA, la Secretaría de Estado para la Inteligencia Artificial, y estamos dentro del programa del Plan Nacional de Algoritmos Verdes, pues cuya finalidad es optimizar el consumo de las inteligencias artificiales. Estamos colaborando con la empresa Accenture y aquí tenemos a Ana Díaz de Accenture y estamos haciendo esta serie de webinarios mensuales, bueno, pues con intención de difundir buenas prácticas y también el conocimiento y en este caso pues también cómo funcionan algunas de las startups en nuestro país referente a la inteligencia artificial. Eh, Hoy contamos con Iraya Ibarzábal y Asier Arburúa, si no me equivoco, de David. David Montero, perdón, de Multiverse, ¿vale? Y bueno, pues van a ser ellos quienes van a hacer la presentación. Eh, Podéis empezar cuando queráis, ya estáis presentados. Vale, genial, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, David y yo venimos de la empresa Multiverse Computing. Ahora os contaremos un poquito más, pero bueno, yo soy Ira Ibarzábal, directora de crecimiento en Multiverse, y David. Principal Scientist en Multiverse. Vale, entonces hoy venimos a contaros un poco lo que venimos trabajando desde Multiverse en inteligencia artificial y sobre todo porque nosotros estamos centrados en lo que es la eficiencia de los modelos de inteligencia artificial y tenemos una herramienta que hemos desarrollado para ello. Y entonces creemos que encaja muy bien con la propuesta del PENAP. Os vamos a contar un poco primero quiénes somos, sobre la empresa, la tecnología, cuáles son los retos de la inteligencia artificial, cómo hemos llegado a desarrollar nuestra herramienta Compactify y luego ciertos casos de uso que permiten, bueno, pues desarrollar esta IA de manera más sostenible. Entonces, bueno, Multiverse Computing somos una empresa que como objetivo lo que hacemos es desarrollar soluciones de inteligencia artificial de alto rendimiento aplicando diferentes tecnologías en las que somos expertos. Multiverse es una empresa que se creó hace 6 años y cuando la empresa se creó era una empresa que se centraba en el desarrollo de soluciones cuánticas y de inspiración cuántica para el sector financiero. Así es como se creó, ¿vale? Hemos evolucionado mucho desde entonces, la tecnología también ha evolucionado, el mercado ha evolucionado y ahora mismo Multiverse somos la empresa líder en soluciones de inteligencia artificial eficiente. Somos ya 150 empleados, hemos crecido muchísimo en este tiempo con diferentes nacionalidades. También tenemos mucha parte científica en el propio core de la empresa, ¿no? Pues porque venimos de un mundo muy deep tech, tenemos personas que vienen de diferentes nacionalidades, doctores en física, en matemáticas, para desarrollar estas tecnologías. Y bueno, desde el principio Multiverse se centró en trabajar de la mano de la industria, ¿vale? O sea, aplicar nuestra tecnología siempre de la mano de los usuarios finales para identificar dónde podemos aportar valor. Entonces, bueno, somos una empresa que ya desde el principio generábamos facturación, trabajamos con muchísimos clientes. Y dentro de lo que es la evolución de la empresa, también hemos desarrollado una plataforma que se llama Singularity, bueno, que es para el desarrollo de soluciones o aplicaciones de algoritmia cuántica o de inspiración cuántica. Tenemos muchísimas patentes, ¿vale? Creo que en 2023 y 2024 somos una de las empresas que más patentes ha presentado a nivel de España y también, bueno, pues tenemos muchas publicaciones. Pero bueno, eso es una parte de la empresa y aquí venimos a presentar lo que es nuestro producto de inteligencia artificial. Pero bueno, os doy un poco de contexto. Tenemos presencia global, la sede la tenemos en España, en Donosti, San Sebastián, que es donde estamos ahora mismo David y yo. La mayoría de los empleados de la compañía estamos aquí en Donosti, pero también tenemos sedes en otras ciudades como Toronto y París, que son las siguientes más grandes, y luego tenemos oficinas comerciales de momento en Londres, Múnich,
Milán, y la última que se ha abierto en Estados Unidos, en Silicon Valley. Entonces, bueno, nuestra propuesta de valor al final siempre ha sido la misma, ¿vale? Nosotros lo que queremos es hacer soluciones de computación más eficientes. ¿Qué es más eficiente? Pues que sean más rápido, que tengan mejor precisión, que permitan unos resultados de costes económicos y energéticos, y que las soluciones que desarrollamos sean escalables y flexibles. Entonces, bueno, quiero pasar directamente a esta parte, ¿vale? ¿De dónde venimos? Venimos de desarrollar tecnología cuántica, que son los algoritmos que se ejecutan en ordenadores cuánticos. Nosotros no desarrollamos los ordenadores, sino que somos agnósticos en hardware y podemos aplicar nuestros algoritmos en cualquiera de los ordenadores que se están desarrollando. Que con estos ordenadores cuánticos lo que se busca es pues, tener una computación de muy alto rendimiento. Los ordenadores ahora se están desarrollando, pero bueno, cuando se alcance la supremacía cuántica, ningún ordenador actual podrá igualar la eficiencia de estos ordenadores. Entonces, bueno, esto es algo más a futuro, pero nosotros ya con la capacidad de los ordenadores cuánticos que existen hoy en día, pues estamos trabajando en desarrollar ciertas soluciones que son posibles a día de hoy. Y luego, otra parte de la compañía, a nivel tecnológico, está centrado en las soluciones que se llaman de inspiración cuántica. Estos son algoritmos que se basan en los principios de la física cuántica, pero se ejecutan en un hardware convencional, en un hardware clásico. Esto supone ciertas mejoras de rendimiento y de precisión de las soluciones que desarrollamos. Las soluciones son más rápidas, más precisas, utilizan menos energía, entonces siempre vamos hacia la optimización de los algoritmos. A día de hoy, este tipo de técnicas son las que más utilizamos porque las estamos desplegando ya o productizando ya para casos de uso directamente en clientes. Entonces, este tipo de soluciones las estábamos aplicando para resolver problemas principalmente de optimización, simulación, inteligencia artificial, y luego también trabajamos algo en ciberseguridad, pues por el problema que surgirá cuando los ordenadores cuánticos estén totalmente desarrollados. La criptografía actual no podrá hacer frente a problemas de ciberseguridad, y ya se está trabajando en cómo hacer frente a esas circunstancias. Pero bueno, en el sector de algoritmia de alto rendimiento, lo que venimos desarrollando son soluciones pues, principalmente de optimización e inteligencia artificial. Pues optimización, por ejemplo, como os decía, nosotros empezamos en el sector de las finanzas, entonces empezamos desarrollando soluciones de optimización de portfolio, optimización de rutas logísticas también, y en inteligencia artificial pues también para el tema de detección de fraudes en finanzas, predicción de generación energética, por ejemplo, con empresas del sector, o temas de mantenimiento predictivo también en el sector de manufacturing. Y en temas de simulación, esto es un tema más a día de hoy más de investigación, porque las capacidades que se necesitan a nivel de computación para hacer este tipo de simulaciones son muy elevadas. Entonces esto irá también según vayan evolucionando los ordenadores cuánticos, pero bueno, ahí también estamos desarrollando soluciones, pero no quiero entretenerme más con este tema. Y estos son un poco los clientes con los que venimos trabajando. Como os decía, empezamos en finanzas, después pasamos ya a aplicarlo en el sector de manufacturing, de la mano de empresas industriales pues líderes en el sector. En energía también hemos desarrollado muchos casos de uso con Iberdrola, con Acciona, con Repsol estamos trabajando. En salud también tenemos como dos campos, uno más lo que es utilizar nuestros algoritmos de predicción para ser capaces de predecir sucesos que puedan ocurrir en el entorno sanitario deportivo, y otro campo que también es el diseño de nuevos fármacos y demás. Bueno, y aquí podéis ver otros sectores con los que estamos trabajando, y cada vez trabajamos más también en el sector aeroespacial y de la defensa, pues porque también son tecnologías claves y además, como os decía, uno de los principales beneficios que podemos aportar es que los algoritmos son muy eficientes, lo que nos permite llevarlo a entornos bueno, de espacio reducido o demás, que es una de las principales ventajas para este sector. Vale, entonces, bueno, como os decía, nosotros veníamos desarrollando soluciones muy eficientes, y entonces vino al mundo ChatGPT, los LLMs,
y vimos que, como podéis ver aquí, la tendencia es que cada vez es más costoso entrenar este tipo de modelos. Cada vez los modelos son más grandes, lo que supone mayores costes de energía y necesidad de infraestructura para poder entrenar estos modelos que cada vez tienen más parámetros, lo que significa al final mayor coste. Aquí podéis ver un poco la tendencia. Entonces, bueno, nosotros dijimos, ¿y si podemos aplicar nuestra tecnología clásica, digamos, para hacer más eficiente este tipo de modelos? Y así es como empezamos a desarrollar lo que hemos llamado Compactify, ¿vale? Que es una herramienta para compresión de estos grandes modelos fundacionales, utilizando, bueno, unas técnicas de redes tensoriales en las que somos expertos y las venimos ya utilizando desde hace tiempo. Hemos conseguido reducir el tamaño de los modelos hasta en un 90%, reducir los consumos de energía. Bueno, esto se traduce, si comprimes el modelo, reduces su tamaño, se traduce en reducción de los costes de energía para entrenamiento e inferencia del modelo, lo haces más rápido y además el beneficio es que puedes ejecutar estos modelos tanto en cloud como on-premise, ¿vale? Que esto para ciertos sectores es de muy alto valor, ¿no? Porque en el sector como puede ser sector público, sector salud, sector financiero, los datos son muy sensibles y hay personas, bueno, empresas, sectores que ya están buscando soluciones con estas características que se puedan ejecutar on-premise. Entonces, bueno, como venimos ya trabajando en este campo desde hace tiempo, hemos identificado una serie de retos que está suponiendo a día de hoy la inteligencia artificial y que queremos resolver con nuestras herramientas. Por ejemplo, como os decía, hay un aumento exponencial de las necesidades de recursos computacionales que requiere la inteligencia artificial. Un aumento exponencial también de los costes energéticos. Bueno, yo creo que es por todo sabido también que los últimos entrenamientos de modelos como ChatGPT requieren, estamos hablando de millones de costes de energía para entrenamiento del modelo con toda la información al final que se integra en el modelo. Y luego también, por último, pues el problema que hay con el suministro limitado que hay de chips de inteligencia artificial, bueno, que cada vez se va reduciendo, los hiperescalares pues también y grandes empresas están adquiriendo este tipo de recursos y cada vez se va limitando más. Y ahora cedo un poco la palabra a David, que os va a explicar más en detalle lo que es Compactify y cómo lo hemos desarrollado. Sí, hola. Como ha explicado Iraya, venimos de un background muy fuerte en Quantum. De hecho, uno de los fundadores de la empresa, Roman Orus, es un experto en cuántica y muy reputado, y especialmente en una herramienta que se ha convertido en la pieza clave y lo que nos diferencia de nuestros competidores en la herramienta de compresión, que son las redes tensoriales. Entonces, las redes tensoriales o tensor networks al final son un framework matemático para representar, perdón, espérate que no veo aquí. Para representar y manipular eficientemente tensores complejos y de grandes dimensiones, porque al final en los problemas de física cuántica trabajamos con, o sea, al final intentamos simular la realidad con un modelo matemático, entonces tiene muchísimos parámetros, incluso más que los LLM de hoy en día, y es necesario simplificar el problema y llevarlo a una dimensión menor. Entonces, con Tensor Network podemos descomponer y analizar todas estas matrices de pesos gigantes de los LLM, podemos identificar redundancias, ruido, podemos identificar las correlaciones entre los diferentes pesos y estructuras de bajo rango. Entonces, al final nos proporciona pues, una representación y como un mapa de esa matriz de pesos, nos da toda la información y nos permite revelar los componentes que son menos importantes. Entonces, esto combinado con otras técnicas del estado del arte de IA, nos permite eliminar todos los parámetros que son menos importantes, minimizando el impacto en la precisión. Y esto es lo que sería un poco lo que nos diferencia, sobre todo comparándonos con otros métodos de compresión tradicionales. Nosotros tenemos el control de la información que hay dentro de la matriz y podemos, digamos, comprimir cada matriz de pesos por separado.
Un ejemplo de cómo funciona Compactify, por ejemplo, bueno, no sé si conocéis los modelos Llama, son los modelos open source, uno de los más famosos, desarrollados por Meta. Y, por ejemplo, para este modelo tenemos una comparativa muy interesante porque nosotros comprimimos este modelo un 60% hablando de parámetros, luego lo seguimos comprimiéndolo más con otras técnicas como cuantización y demás. Pero al final cogimos un modelo de 8 billones de parámetros, billones americanos, o serían miles de millones aquí, y lo pasamos de 8 billones a 3,2 billones. Luego realizamos un proceso de curación para recuperar, porque al final, por muy eficiente que sea, si eliminas el 60% de los parámetros de un modelo, necesitas una etapa de curación para reajustar el resto de pesos que quedan. Nosotros curamos solamente con 30 billones de tokens, véanse tokens como trocitos de palabra, como palabras más o menos. Y curamos en datasets públicos, que suelen ser de peor calidad que los que tienen las empresas privadas que curan ellos, realizan un proceso de filtrado más exhaustivo. Siguiendo un proceso diferente, Meta también realizaron una compresión de este modelo y hicieron una release del modelo comprimido, al que llamaron Llama 3.2. ¿vale? Usaron exactamente el mismo ratio de compresión, pero ellos curaron usando 300 veces más datos, 9 trillones de tokens, y encima con sus datasets privados, que, como he dicho, están súper filtrados y súper... sí, o sea, lo tienen muy curado. Y luego, aparte, también NVIDIA hizo un intento también de desarrollar un algoritmo de compresión, publicaron este modelo, Llama 3.1 Minitron, 4 billones, lo comprimieron en un menor ratio, solo un 45%, resultando en un modelo de 4,5 billones, y usaron muchos más datos que nosotros también para curar, 96 billones. Debajo de la gráfica dejo los links al blog y al paper para que podáis contrastar resultados y demás. Y al final, a la derecha está una comparativa en algunos de los benchmarks más relevantes para la comunidad científica. Suelen ser benchmarks para evaluar las capacidades del modelo en conocimientos generales, como MMLU y BullQ. Luego tenemos también benchmark para evaluar las capacidades lenguaje del modelo, el razonamiento sobre el lenguaje, que serían GLASWAG y Winogrand. Y por último, el GSM8K es de razonamiento matemático. Y como podéis ver, comparando, por ejemplo, con Meta, con un modelo con el mismo nivel de compresión, ganamos en todos los benchmarks. O sea, se han recuperado muchas más, o se han mantenido y recuperado más capacidades del modelo, sobre todo en razonamiento matemático duplicamos los resultados, y habiendo curado con 300 veces menos datos, que esto se traduce en 300 veces menos coste de computación. O sea, estamos hablando a lo mejor de millones de dólares. Y luego, si nos comparamos con el modelo de NVIDIA, pese a tener un ratio de compresión mucho menor, y cuando hablamos ya de esto, cuando nos movemos en estas cifras de eliminar entre un 50 y un 60% de los parámetros del modelo, cada 1% cuenta mucho. Y como podéis ver, eh, estamos prácticamente en todos los benchmarks a la par, pero en razonamiento matemático volvemos a ganar, por bastante además. Y habiendo curado también en 3 veces menos datos, lo que se traduce en 3 veces menor coste de compresión de este modelo. Porque el coste, básicamente el 90% del coste de la compresión está en la curación. Porque realmente con nuestro algoritmo somos capaces de comprimir modelo en 2 minutos, pero luego hay que curarlo. Entonces tienes que afinar al máximo y eliminar los parámetros menos importantes. Y luego otra cosa que quería presentar, o sea, nos movemos en todos los rangos de tamaños de modelos, estamos ahora, de hecho, empezando a comprimir DeepSeek, modelos súper grandes, modelos de 70 billones, de 8, y nos estamos centrando también en construir el LLM más pequeño del mundo. De hecho, hemos comprimido un modelo que tenía solamente 135 millones de parámetros, el menor que había disponible open source. Lo hemos comprimido un 30% en una primera versión preliminar y hemos creado un modelo de 94 millones de parámetros, lo hemos llamado Superfly.
porque así decíamos que podría caber en el cerebro de una mosca de la fruta. Y, bueno, el modelo mantiene buenas capacidades conversacionales y conocimientos básicos, y el modelo es súper rápido. Está hecho para ejecutarse en dispositivos Edge, como CPUs, móviles. De hecho, lo tenemos corriendo en 120 tokens por segundo en una CPU, y en un iPhone 16 lo tenemos corriendo a 130 tokens por segundo. O sea, son modelos pues para meterlo en drones, en dispositivos en casa o este tipo de cosas. Y bueno, esto es un poco un resumen de cómo funciona Compactify y un poco algunos ejemplos y algunos casos que estamos explorando. Y ahora le vuelvo a dejar ir a ella. Sí. Ay, ¿Quieres que no conteste? sí. Vale. Cosas del directo, que se nos agota la batería. Vale. Ahora yo os quería compartir, bueno, un poco algunos informes que estamos preparando, ¿no? Pues que ya estamos contrastando cuáles son los resultados por empresas externas, ¿vale? Entonces, nos han realizado un informe de cuáles los consumos energéticos que suponen la inferencia de nuestros modelos. Entonces, al comprimir los modelos, y esto es muy importante también, que igual no lo hemos resaltado, sin sacrificar el rendimiento del modelo. Por eso David ha enseñado también el benchmark de ciertos KPIs que tiene el modelo, porque nosotros siempre comprimimos, pero luego hacemos benchmark para comprobar que el modelo mantiene la inteligencia, porque si no, no tendría después mucha utilidad. Entonces, bueno, lo que conseguimos es reducir el consumo de energía y latencia del modelo, lo que permite, como ya he dicho antes, la inferencia de los modelos en la nube, on-premise, o como ha dicho también David, directamente en el Edge, como puede ser en móviles, que también los tenemos ejecutando ahora mismo. También conseguimos que se ejecuten más rápido y con un coste menor. Y además, bueno, pues esto es más sostenible, conseguimos que al final la misma solución o la misma aplicación que ya estábamos realizando hasta el momento, pues se haga de una manera más eficiente al reducir, como pongo aquí, el 50% de los consumos energéticos. Como os podéis ver en la gráfica, aquí son la comparación de ciertos modelos. Entonces, tenemos aquí la versión original, que sería la azul, de Llama 3.1, y luego tenemos comparándolo con dos de nuestros modelos comprimidos, y como se puede ver, los consumos energéticos se reducen a la mitad. Y luego esto también, además, significa la siguiente derivada de comprimir los modelos, es que se duplica lo que son las capacidades de inteligencia artificial. O sea, al optimizar los modelos, reduce, como ya he dicho, drásticamente los consumos de energía, pero es que también reduce la necesidad de infraestructura. Entonces, aquí se refleja muy bien, ¿no? Si tenemos cierta capacidad de infraestructura, GPU o cualquier tipo de infraestructura donde estemos realizando aplicaciones de inteligencia artificial, aquí vemos cómo hemos lanzado, ¿no?, en cierta capacidad ciertos recursos de inteligencia artificial. Entonces, si comprimimos a la mitad o comprimimos de cierta manera la capacidad que necesita esos modelos, siempre buscando que se mantenga la eficiencia, ¿vale? Esto es muy importante. Podemos dejar espacio para, en esta misma infraestructura, ejecutar más aplicaciones de inteligencia artificial, ¿vale? Y así conseguimos aumentar hasta un 100% la capacidad que tendríamos previamente si estuviésemos ejecutando estos mismos modelos sin haberlos comprimido. Y esto, bueno, pues viene muy bien ahora también con todo el problema que está habiendo con los data centers, con los accesos a GPUs y demás. También estamos hablando con hiperescalares, ¿no? Pues porque al final siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Si reduces los costes de inteligencia artificial, eso no significa que vayas en realidad las empresas lo que están viendo es hacerlo más eficiente para hacerlo más escalable
y al final con el mismo gasto que vas a tener en inteligencia artificial, que todos sabemos que nos puede aportar valor en la empresa, estamos haciendo pruebas de concepto para ver cuál es el valor que nos puede aportar, pues con el mismo coste podríamos llegar a hacer esa solución escalable que al final es lo que estamos buscando. Cuando hacemos una prueba de concepto, probamos cuál es el valor que nos aporta, pero luego queremos que podamos integrarlo en toda la empresa y eso es en lo que nos estamos centrando, porque estoy segura de que muchos de vosotros estáis haciendo ya pruebas de concepto de inteligencia artificial generativa, pero nos estamos dando cuenta de que los costes son muy altos, muchas veces no tenemos la infraestructura necesaria para poder ejecutarlo, entonces no podemos escalarlo y hacer uso de la solución, por ejemplo, toda la organización. Y entonces, bueno, nosotros estamos habilitando esa posibilidad de, bueno, buscamos al final optimización, manteniendo la eficiencia y así podemos obtener soluciones ecológicas, escalables y sostenibles. Y luego, por último, pues aquí queríamos comentar algunos ejemplos. Bueno, Multiverse siempre se ha caracterizado porque en nuestras tecnologías siempre decimos que son transversales, las venimos aplicando desde un principio en todos los sectores industriales y Compactify sigue siendo así. Compactify es una herramienta que hace más eficientes las soluciones de inteligencia artificial. También tenemos capacidad de desarrollar inteligencia artificial de manera más sostenible, pero siempre de manera muy transversal. Entonces, aquí he querido poner algunos ejemplos para traer un poco a tierra qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el sector de la energía, tenemos un cliente que quiere tener una herramienta para revisión y análisis de cierta legislación y normativa que le aplica, pero la documentación a la que tiene que hacer frente pues es muy grande, bueno, muy variada, está en constante crecimiento, cambio, entonces estamos desarrollando con ellos un modelo de lenguaje pequeño, ¿vale? Esto quiere decir de consumos reducidos, pero inteligente para este caso de uso, ¿vale? Porque nosotros también lo que queremos hacer es soluciones óptimas para el cliente. Con esto quiere decir que nos estamos encontrando con muchos casos en los que, por ejemplo, si tú quieres hacer este tipo de herramienta, ¿no? Que sepas sobre legislación, lo entrenas con la información disponible, legislativa, pero tú no necesitas que ese modelo sepa sobre todas las cosas que puede saber un modelo que está ya entrenado como ChatGPT. Tú no necesitas que tu modelo especialista en legislación sobre descarbonización en el sector energético sepa sobre la guerra francesa y toda la información que puede tener un modelo entrenado con información de Internet. Toda esta información que reside en el modelo se traduce en costes. Entonces nosotros estamos haciendo modelos especialistas para cada caso de uso. Para ello, tenemos que tener la capacidad de entender muy bien el modelo, muy bien la información, cómo es la correlación de los modelos, y ahí es donde nosotros estamos aportando valor. A nivel industrial, también estamos desarrollando otra solución que sirve como ejemplo también muy bueno. Es un asistente inteligente para líneas productivas en plantas industriales que ayude al correcto mantenimiento de los equipos. Aquí, para las empresas industriales, también todo lo que es su información del know-how de cómo se utilizan las máquinas, manuales de las máquinas, cómo ha sido el funcionamiento histórico de las máquinas. Eso es súper básico para las empresas, para este tipo de empresas. Son muy reticentes a compartirlo, por ejemplo, con la nube, este tipo de información. Entonces, aquí lo que estamos desarrollando es una solución reducida que permite ejecutarlo directamente on-premise en su infraestructura e incluso quieren llevarlo a pequeños devices como puede ser tablets o herramientas que puedan tener los operarios para que puedan ejecutarlo directamente en planta y con total seguridad. Y esto siempre buscando que ayude al operario, ¿vale? O sea, en el caso de que tú tengas un error en una máquina y tengas que ponerte a leer todo el manual, bueno, pues esto es lo que queremos evitar, que le puedas preguntar directamente a la herramienta, he tenido este fallo, la herramienta con el dato del histórico, de qué ha pasado en veces anteriores, con toda la información de los manuales y demás, sea capaz de resolver este problema para que luego lo ejecute el operario. Y
Y luego también en el sector de las finanzas, como ya os he dicho, es un sector también con datos muy sensibles. Entonces, en este caso, estamos desarrollando también un modelo comprimido que permita el despliegue on-premise de una herramienta de gestión interna de la documentación financiera y en este caso, además, quieren que la herramienta sea multilingüe. Como ya os he dicho, nosotros estamos en Donosti, en el País Vasco. Entonces, bueno, en este caso también nos pidieron además que la herramienta, además de castellano e inglés, pues también pudiese hablar euskera. Entonces, bueno, en eso también estamos trabajando, ¿no? En hacerlo especialistas una vez más. Además, en este caso es muy curioso porque la primera vez que hablamos con esta compañía, con esta empresa, fue mucha casualidad porque el día anterior la empresa había intentado desplegar llamados en sus servidores. Nos dijeron que no era posible, que no tenían capacidad, que no veían cómo podían hacerlo. Para ellos era vital que pudiesen hacerlo directamente en sus servidores y por eso es ahí donde nosotros estamos ahora trabajando con ellos y aportando valor para que esto sea posible. Y un poco hasta aquí. Dejamos ahora, si queréis, tiempo para preguntas, lo que queráis. Sí, claro, pues si hay alguien en la sala que tenga alguna duda puede levantar la mano y le activo el micrófono. ¿Alguien tiene alguna cuestión sobre todo lo que nos han contado? Que por cierto, Iraya, la verdad es que es increíble lo que estáis haciendo, ¿eh? Eh, Gracias. la verdad es que estamos en una carrera por la optimización de las inteligencias artificiales que, bueno, no me cabe duda de que es muy complejo, pero tampoco me cabe duda de que tenemos que estar ahí, que tengamos una empresa de vuestra índole trabajando en eso, pues em, la verdad es que es agradable. No sé si decir que estoy emocionado de que tengamos gente trabajando en esto, es la palabra, pero bueno, pues la verdad es que debemos de estar ahí, cómo no. Sí, Sí, me oigo me ahora, oigo ahora. no, me oigo duplicado. Listo, ya está. No, para nosotros también es un placer y también agradecer todo el apoyo que estamos recibiendo por parte de diferentes instituciones, organismos. También la semana pasada en el Mobile, de hecho, el Ministerio de Transformación Digital anunció que el Estado iba a invertir en Multiverse, bueno, se dijeron 67 millones. Esto está dentro de una ronda más grande que estamos a puntito de cerrar. Pero bueno, es de agradecer también que el Estado y también a nivel europeo nos estén posicionando, ¿no? como alternativa a soluciones de inteligencia artificial. Tenemos que tener también cierta soberanía tecnológica a nivel español, europeo, y eso es también por lo que estamos luchando, por cómo está evolucionando todo el sector de la inteligencia artificial. Creemos que es vital aportar por algo así y bueno, ahí cogemos Multiverse un poco ese objetivo, ¿no? de posicionamiento. Totalmente. Eva, has levantado la mano, te ha activado el micrófono, puedes activarlo y hablar. Hola, buenos días. Muchas gracias, Ilaria, Mario, Daniel, perdón, ¿no? Me ha encantado, David, David, perdón, me ha encantado vuestra presentación. Quería preguntaros, ¿vuestro ámbito es solamente el País Vasco o estáis trabajando para más clientes en España? No, nosotros trabajamos en toda España, en toda Europa. Sí, sí, de hecho tenemos oficinas por toda Europa y la mayoría de las empresas con las que estamos trabajando ahora mismo es sobre todo en España y en Europa, diría yo. ¿Y cuántas personas sois trabajando para estos ámbitos? La compañía ahora mismo somos 150 personas más o menos. Igual ha crecido a 160 en las últimas semanas, pero 150. Fenomenal. Muchas gracias, ¿eh? Nada, a ti. Guillermo ha levantado también la mano, le he dado acceso al micrófono. Sí, hola, buenas. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tenía una pregunta un poco de carácter más técnico. Ujú. He estado trabajando algo también con el tema de Tensor Networks y aplicados a Deep Learning y así. La cosa es que a nivel de, bueno, estas aproximaciones son compresiones, pero a nivel de memoria. Según tengo entendido, una vez vuelves a ejecutar, tienes que reconstruir el modelo original. Quería saber ahí cómo sois capaces para conseguir una inferencia más rápida y porque no he conseguido entenderlo. Sí, bueno, realmente no hace falta reconstruir el modelo original. O sea, al final
Primero, nosotros combinamos estas técnicas con otras técnicas más tradicionales y al final, o sea, usamos Tensor Network básicamente para hacer profiling de todos los pesos del modelo, ver dónde podemos eliminar información sin dañar la precisión del modelo y demás. Y luego utilizamos otras técnicas más tradicionales como pruning, cuantización y demás para eliminar esas partes que no son necesarias. Entonces no necesitamos luego reconstruir el modelo. Pero hasta según tengo entendido, las funciones de activación no lineal no puede ser, no se pueden ejecutar en las Tensor Network en sí, ¿no? Sí, claro. O sea, al final rompes las operaciones lineales con Tensor Networks y luego tienes que, o sea, luego al final tienes tu input, lo contraes con los diferentes pesos de tu Tensor Network y luego o sea, el output es como el output original que ibas a tener de la capa. O sea, las operaciones, las activaciones obviamente tienes que hacerlas no puedes hacerlas sobre redes tensoriales. Ah, vale, genial. Muchas gracias. Vale, Amaya pide hablar, le doy acceso al micro. Muchísimas gracias por la presentación, ha sido extremadamente interesante. Estoy siguiendo vuestra empresa de cerca y me parece muy motivante lo que estáis haciendo, sobre todo en el contexto geopolítico que tenemos hoy en día, que creo que es importante tener soluciones tecnológicas europeas. Os quería preguntar, teniendo en cuenta la experiencia que tenéis en implementaciones con clientes, ¿cuáles son los contextos de cliente en los que mejores funcionáis? Después, a la de ello, ¿cuáles son los retos que soléis tener en las implementaciones con los clientes? Respondo yo a lo primero. Vale. Vale, con el tipo de empresas que tenemos más enganche, digamos, es que vuelvo a repetir que es una solución muy transversal y aquí yo creo que va más en función del tipo de modelo que queramos comprimir, ¿vale? Nosotros estamos comprimiendo modelos muy grandes que reducimos su tamaño o modelos pequeños que reducimos su tamaño para hacerlos especialistas y eso va muy bien con tanto grandes corporaciones como medianas empresas que quieran tener como agentes especialistas, por ejemplo, en una empresa, digamos, que quieras tener diferentes soluciones para diferentes departamentos, pues el departamento de calidad solo accede a cierta información, el departamento de recursos humanos solo accede a cierta información de la empresa. Entonces tienes el propio modelo entrenado con esa información y podemos aplicar este tipo de soluciones y además también estamos permitiendo que estos tipos de soluciones que por sus costes, pues a día de hoy parece que solo es accesible para las grandes empresas que pueden invertir bastante dinero en ese tipo de soluciones, lo estamos llevando también a incluso pequeñas empresas que quieren soluciones específicas y ya estamos trabajando de la mano de estas empresas. Pero te estoy hablando de empresas de energía, finanzas, como ya he dicho, temas de recursos humanos, todo tipo de características. Y luego si nos vamos a la compresión de pequeños modelos, que esto sería como otro campo, ¿no? Llevarlo a espacios muy reducidos, esto podemos aportar mucho valor en empresas que trabajen en devices, por ejemplo, como os digo, los grandes, como puede ser Sony, Samsung, o también en el sector de defensa y aeroespacial, pues para integrar estos modelos, por ejemplo, en satélites o embarcarlo en aeronaves y este tipo de cosas. Y algo que no hemos dicho, que también se me ha olvidado, es que a día de hoy estamos muy centrados en LLMs porque ha saltado el boom, ¿no? ChatGPT, todo el mundo lo estamos utilizando, pero con nuestras herramientas también estamos comprimiendo otro tipo de modelo, como pueden ser modelos de inteligencia artificial para desplegarlo, por ejemplo, en pequeñas cámaras, en satélites o simplemente que consuman menos. De visión, quería decir. ¿Qué he dicho? De visión, has dicho inteligencia. Ah, de visión artificial, sí. Entonces, son otro tipo de modelos de Machine Learning, Deep Learning, que también tenemos capacidad para comprimirlo, ¿vale? Al final nosotros lo que queremos es, buscamos es la eficiencia de los modelos. Entonces, y luego la otra pregunta era... los problemas que nos, sí, perdón, los problemas que nos estamos encontrando para implantar este tipo de soluciones.
A ver, yo por mi parte diría que yo estoy más cerca al final de cliente, ¿no? Y de proponer este tipo de soluciones. Es lo que le da mucho miedo al final a los usuarios es si estarán preparados para este tipo de soluciones, todo el tema de los datos, cómo tienen los datos ahora, la arquitectura de los datos, cómo lo tienen almacenado y demás. Entonces, bueno, nosotros también trabajamos mucho esa parte previa, a lo mejor más de consultoría y ayudar a las empresas a habilitar sus datos, identificar dónde les pueden aportar valor y demás. O sea, al final, hoy en día todas las empresas están capturando datos, disponen de datos, al final es un bien que tienen que muchas veces no saben cómo utilizarlos y nosotros también hacemos un poco este trabajo. Ok, lo entiendo. Muchas gracias. Nada. Hola, buenos días. Muchas gracias, Iraya y David. Igual me sumo un poco a los comentarios. Excelente vuestra ponencia y muy, muy interesante. Ya conoce vuestra empresa, o sea que genial poder conoceros un poco más de primera mano. Yo os quería hacer una pregunta un poco más relacionada con el impacto energético que tiene este proceso de curación que habéis hablado. Concretamente, a mí me gustaría saber cómo influye vuestro proceso de curación con el dato de tokens con los que trabajéis a nivel de consumo energético, ¿vale? Es decir, si durante la operación del modelo y si existe alguna comparativa de rendimiento energético con respecto a los otros modelos, ya no tanto a nivel de los datos que nos habéis proporcionado, sino a nivel de consumo energético. Gracias. Y, bueno, es difícil. Bueno, para los otros modelos no podemos medir su consumo. Y claro, el consumo también depende del hardware que usas. O sea, no tenemos datos de, digamos, para los otros modelos, por ejemplo, qué batch size han usado, cuántas GPUs han usado, durante cuánto tiempo han estado curando los modelos. Entonces, nosotros podemos sacar nuestros propios números, pero como no podemos compararlos con los de los demás, porque no los publican, es difícil. O sea, tampoco los ponemos por eso, pues porque poner un número sin compararlo con el resto. O sea, por eso nosotros ponemos pues hemos entrenado en tantos tokens, ¿no? Esto se traduce en pues tantos flops de operaciones en GPU, entonces tú ya puedes extrapolar el coste. Entonces, si todos curásemos bajo las mismas condiciones de hardware, hiperparámetros y demás, los costes serían directamente proporcionales al número de tokens que uses. Pues por eso ponemos esa información y no un coste energético en vatios o lo que sea. Genial, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, Iraya, David, os agradezco mucho la presentación, la verdad es que ha estado muy interesante. Y nada, bueno, pues espero que sigamos colaborando. Además, estáis dentro del ecosistema que estamos fomentando dentro del PENAP, lo cual, bueno, pues supongo que antes o después tendremos más colaboraciones. Perfecto. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Un Estamos en placer. contacto. Gracias. Hasta Y luego. para cualquier cuestión, bueno, ya sabéis dónde estamos. Muy bien, muchas gracias, Iraya. Gracias. Chao. Ten un buen Buen día. día. Hasta luego.